Hola, buenas noches a todos, a todas. Hoy tenemos un webinar diferente, un webinar de Integra Cancer Institute y de Mirari, el Centro de Ginecología y Cáncer de la Mujer. Hoy tenemos un tema, pues que no es cáncer, sino que es algo más dedicado a las mujeres, es algo que afecta a muchas. Vamos a hablar de endometriosis, que es pues algo que afecta a muchas mujeres acá en Guatemala y alrededor del mundo y a veces pues no conocemos que tienen esta patología y van de un médico a otro buscando respuestas. Y tenemos a unos invitados de lujo, unos invitados muy especiales. Hoy va a estar acompañándonos el doctor Daniel Sanabria de Colombia. Él es un amigo, ginecólogo oncólogo, excelente médico, que también en Colombia se ha dedicado mucho al diagnóstico y tratamiento de endometriosis, especialmente ese tratamiento quirúrgico de las pacientes que tienen endometriosis profunda, que es una cirugía pues un poquito más difícil. Eh, y nos ayuda también a aliviar esta parte de dolor. Y también vamos a tener al doctor Walter Molina. Él es médico ginecólogo y obstetra, especialista en fertilidad acá en Mirari. Y también nos va a dar ese punto de vista de la endometriosis desde el punto de vista de fertilidad. Y para tener ese punto de vista de pacientes nos va a acompañar Patricia García, que ya tiene endometriosis y nos va a compartir esa experiencia que se vive a lo largo del tiempo al tener esta patología. Vamos a hacer una dinámica un poquito diferente a las otras, que han sido como de presentaciones y ir poniendo slides. Entonces vamos a hacer algo más así como una más de amigos, más de preguntas. Yo voy a hacer un par de preguntas aquí a ellos para que expliquen un poquito de la endometriosis, pero lo que queremos es que ustedes nos pregunten y que ustedes saquen sus dudas y poder responder todas esas dudas acerca de endometriosis que ustedes tienen y que se vayan acá al finalizar con todas sus dudas resueltas. Entonces, pues vamos a empezar. Yo creo que empezamos con el doctor Daniel Sanabria, tal vez que nos cuente un poquito qué es la endometriosis. Eh, Bueno, Julito, primero que todo, muchas gracias, de verdad, para mí es un verdadero placer estar aquí compartiendo, como tú lo decías, entre amigos. Y, y así es como debemos manejar esta enfermedad, y aprovechando que está Patricia y todas aquellas pacientes que probablemente han tenido un diagnóstico, o es más, todas aquellas que están en su casa que no tienen diagnóstico y habrán escuchado, probablemente creen que tienen esta condición. Pues es una gran oportunidad para que hablemos y ponerlo en palabras más sencillas para que lo puedan entender, porque no crean, la endometriosis es una condición muy compleja tanto para las propias pacientes, que son las personas que llevan realmente la enfermedad y que sufren con esto y que van de médico en médico sin encontrar como ni una atención ni un tratamiento integral. Y segundo, es complejo para nosotros como médicos, médicos ginecólogos. No todos los médicos tenemos un entrenamiento ni estamos capacitados para entender esta enfermedad, ni sobre todo para poderla manejar de forma interdisciplinaria, que es como el mensaje que queremos empezar a transmitir hoy, que no se trata de quién opere más, quién opere menos, o quién haga mejor fertilidad, o quién no, sino la capacidad que tienen los grupos de poder trabajar en conjunto. Para entrar en materia, Julio, la endometriosis debe su nombre a un tejido que es el endometrio. ¿Y ese endometrio dónde lo vemos? Las mujeres lo ven cada vez que tienen un periodo menstrual, lo que están menstruando, esa sangre lleva endometrio. Y ese es su periodo menstrual y normalmente está alojado en la parte más interna del útero. Cuando ese tejido se aloja fuera del útero o en las capas musculares del útero o en otros órganos diferentes al útero, se conoce como endometriosis. Y es una condición. ¿Por qué lo
empezamos a llamar también como condición y no tanto como enfermedad porque es muy frecuente. Y podemos saber que una de cada 10 mujeres, probablemente las estadísticas no son exactas, pero entre una y dos de cada 10 mujeres puede tener esta enfermedad. Y cuando tantas personas lo tienen, uno dice, bueno, esto es una enfermedad o es una condición que tenemos que empezar a identificar primero en nuestras pacientes, porque hace su vida de cuadritos. Aquí en Colombia le decimos, le arruinan la vida a las pacientes, porque nada más y nada menos que ellas son las que llevan esta enfermedad y hace que su calidad de vida, su futuro, tanto en la fertilidad, el hacer sus labores diarias, su función y su rol como mujer en la sociedad, que es tan importante, se ve afectada por una disminución en su capacidad por hacer todas estas funciones. Entonces las mujeres están en una gran desventaja, desafortunadamente, porque están sometidas a una condición que no entienden, que a veces los médicos no entendemos, que no hemos podido encontrar una solución y que precisamente ya tenemos las herramientas disponibles para hacer un mejor diagnóstico y mejores tratamientos. Entonces, básicamente se trata la endometriosis, la presencia de un tejido en un lugar donde no debe estar, que se está inflamando cada mes, que está produciendo muchos males, dolor, adherencias, haciendo que muchos órganos funcionen mal y pues que desafortunadamente es una condición crónica que depende de las hormonas femeninas. Y Walter, ¿cómo se diagnostica la endometriosis? No se oye. Perdón. Bueno, muchas gracias ahí por la invitación para poder participar en este webinar, ¿verdad? Al igual que el doctor Sanabria, pues me da mucho gusto estar aquí entre amigos platicando sobre estos temas que, al igual que para ustedes, es bastante común en mi caso, en mi campo, ¿verdad? En el caso de nosotros, pues podemos saber de que, o conocemos que alrededor de la mitad de las pacientes, entre un 30 y un 50% de pacientes con el diagnóstico de problemas de fertilidad o de infertilidad pueden presentar endometriosis en algunos de los diferentes grados. O sea, para nosotros también es bastante frecuente ver pacientes con infertilidad. La forma de hacer diagnóstico, hay dos formas de que nosotros vamos a ver todo esto de la endometriosis. Una es básicamente a través de la sospecha y podemos decir que tenemos una alta sospecha de endometriosis cuando las pacientes van a empezar a tener algunos síntomas y unos signos y síntomas muy específicos. Ya algunos de ellos los mencionó el doctor Sanabria. Es un dolor cíclico, ¿verdad? Entonces la paciente tiende a presentar dolor menstrual, que le llamamos dismenorrea, que esta tiende a ser más severa de lo que podría ser, digamos, un simple cólico menstrual que dura un día o menos de un día, ¿verdad? Y nosotros vamos a empezar a ver que tenemos más sospecha conforme el dolor es cada vez más intenso. Entonces, aquellas pacientes que pasan con dolor pélvico durante 3, 4 días de la menstruación, requieren de medicamentos o incluso que se pueden incapacitar, ¿verdad? Las pacientes, digamos, tienden a dejar de ir al trabajo o les cambia su estado de ánimo debido al dolor durante esos días, ¿verdad? Este tipo de pacientes, pues tenemos una alta sospecha de endometriosis, al igual que, aunque no es único y exclusivamente solo el dolor, también podemos encontrar que hay pacientes que van a presentar dolor al defecar durante el periodo menstrual, eso lo llamamos disquesia, o presentar dolor al orinar durante los días de la menstruación, y eso podría llamarse una disuria cíclica. Entonces es más común ver este tipo de síntomas en las pacientes que tienen asociado endometriosis. Entonces, ese es lo primero que vamos a ver es que podemos sospechar y tener una alta sospecha de que la paciente tiene endometriosis. El diagnóstico como tal final se puede hacer dependiendo de lo que vaya a estar siendo afectado en el caso de endometriosis. Por ejemplo, podemos diagnosticar endometriosis con un ultrasonido, ¿verdad? Si a la hora de realizar un ultrasonido encontramos una imagen de un quiste en alguno de los ovarios o en los dos ovarios, que van a tener características que nos sugieren de que se trata de un endometrioma, podemos hacer el diagnóstico de una endometriosis a través del ultrasonido sin realizar algún tipo de cirugía. En algunos otros casos en los cuales no vemos absolutamente nada ni a través del ultrasonido transvaginal o translabial,
Entonces, podemos sugerirle a la paciente realizar un procedimiento de una videolaparoscopía diagnóstica y generalmente pues también terapéutica, quirúrgica, para poder hacer el diagnóstico, y si hay diagnóstico de endometriosis, pues llevar a cabo la cirugía de reparación o la cirugía de endometriosis. En el caso de nosotros, lo que hacemos es una cirugía de endometriosis enfocada en los aspectos de la fertilidad. Entonces, el gol estándar debe ser la realización de la laparoscopía. Se sugiere que al momento de la laparoscopía se tomen biopsias para llevar histológicamente, digamos, un reporte, aunque no es una obligación. Bueno, eso sería la forma correcta de hacer el diagnóstico. O sea, la endometriosis entiendo que es una enfermedad como crónica, eso no se va a curar, o, o si se cura así tomando un ciclo de 3 meses de anticonceptivos, o si el doctor me dice, mira, tiene endometriosis, te voy a meter a operar, con eso se cura. ¿Estoy en lo correcto o es algo que va a durar para toda la vida o va a haber un momento donde diga, pues hasta este punto va a llegar la endometriosis? ¿Qué puedo esperar una paciente que tiene endometriosis? ¿Tiene alguna esperanza? Ok. Bueno, consideramos de que la primera cirugía es muy decisiva, ¿verdad? En los casos de las pacientes que tienen endometriosis, pues sabemos de que pueden haber recurrencias, o sea, no todos los casos los vamos a lograr curar. Como bien dijo el doctor Sanabria, pues esto se debe generalmente a una menstruación, pues la teoría más aceptada es a través de la menstruación retrógrada. Eso significa que la menstruación lleva pequeñas o lleva células del endometrio a través del flujo menstrual, y el cual puede salir no solo a través del canal cervical, sino a través de las trompas de falopio. Y pues sabemos de que ocurren ciertos cambios en estas células del endometrio, las cuales ahora tienen la capacidad de poderse adherir a otras estructuras de la pelvis. Y si ocurre una vez, pues es muy probable que van a volver a ocurrir. Entonces, es probable que no vayamos a poder curar la endometriosis al 100% en todas las pacientes. Sin embargo, hemos visto yo, por lo menos en el caso de que lo que nosotros hacemos de fertilidad, hemos visto en algunas pacientes que a pesar de que persisten con dolor, en el momento que se les realiza una segunda cirugía, no encontramos focos de endometriosis, incluso en las biopsias nos vienen con resultados completamente negativos. Entonces yo creo que la endometriosis, aparte de lo de la descripción histológica, o sea, aparte de que va una condición, como dice el doctor, ¿verdad? Pero, o una enfermedad en la cual se adhiere, digamos, tejido del endometrio hacia la pelvis, también genera dolor, en los cuales muchas veces no siempre logramos curar también. Entonces, el endometriosis también con el dolor es algo muy importante, no solo el aspecto de fertilidad, que es lo que yo veo, sino también en el aspecto del dolor, que es el otro grupo de pacientes que también consultan, ¿verdad? A nosotros nos llaman principalmente por fertilidad, pero a los ginecólogos generalmente los van a empezar a ver por aspectos de dolor. Daniel, Walter hablaba de cirugía. ¿Todas las pacientes con endometriosis se tienen que operar? ¿O hay un momento que decimos ella se beneficia de operar? Y cuando alguien se beneficia de operar, ¿qué cuidados tenemos que hacer? O sea, o es así como que, bueno, vamos a entrar a ver qué pasa ahí. O es mejor Bueno, entrar sabiendo, tengo un plan. esa pregunta es muy buena, Julito, porque el enfoque de la endometriosis ha cambiado mucho desde hace mucho tiempo, ¿de acuerdo? Y nuestros países cada vez tienen gente entrenada en problemas de endometriosis, la primera cosa. Por ejemplo, todos nosotros acá somos ginecobstetras, pero el doctor Walter hace fertilidad, Julio hace cáncer, yo hago cáncer. Y eso lo primero que está diciendo es que no todos los ginecobstetras tienen un conocimiento adecuado de esta enfermedad, que es muy compleja, es la primera cosa. Bueno, entonces, cada vez que estén interesados en tener una opinión, ya afortunadamente tenemos una cantidad de tecnología, redes sociales, y ubiquen personas que estén entrenadas y que sean empáticas con ustedes en hablar de endometriosis. Es una consulta bien diferente. En mi país a veces nos toca hacer consultas muy rápido, ¿no? Esta no es una consulta de 15 minutos. Y no es una consulta de 15 minutos por muchos motivos, porque hay que entender una historia detrás de esto, de lo que está pasando.
Y lo que decía ahorita Julio, es una enfermedad que no se cura, depende de hormonas y empieza, como ve una pregunta en el chat, puede empezar inclusive desde la menarquia y se acaba en la menopausia. ¿Por qué? Porque depende de ese influjo hormonal y las hormonas son supremamente importantes en la vida de la mujer. Entonces es una enfermedad crónica. Sí, no nos gusta hablar de eso, pero es una enfermedad crónica, como tener hipertensión, como tener diabetes, como tener otro tipo de enfermedad, como nosotros ser calvos, por ejemplo. No se nos va a quitar, ¿de acuerdo? Entonces eso hay que empezar a entenderlo así, porque la paciente dice, oiga, tengo algo que tengo que convivir con esto. Y tenemos que buscar las herramientas en cada momento de su vida para saber qué es lo que necesita mi paciente. La segunda cosa que tenemos que ver es que mi paciente, ¿por qué está viniendo a la consulta? Unas pacientes van porque tienen alteración en su calidad de vida por dolor. Otras pacientes van porque su principal objetivo es, como dice Walter, oye, estoy buscando fertilidad y no lo logro. ¿De acuerdo? Se dice que casi el 50% de las mujeres con infertilidad pueden llegar a tener endometriosis. Otro motivo de consulta es porque la endometriosis está asociada a otros síntomas o a otras enfermedades que son primas hermanas, como la miomatosis o la adenomiosis, que la habrán escuchado mucho, o que esa endometriosis está dañando algún otro órgano. Entonces hay que identificar mi paciente, por qué es que está llegando a mi consulta. Yo siempre les digo a mis pacientes, ¿usted qué es lo que necesita? Porque no tener endometriosis no es igual a cirugía, no es igual a múltiples intervenciones, no es igual a hormonas, no es igual, ¿sí? Todas las pacientes deben tener un enfoque diferente. Es diferente María, Claudia, Patricia o Juana. Son totalmente diferentes, así tengan todas 30 años, así todas tengan problemas menstruales, todas tienen objetivos y condiciones diferentes. Entonces, ese es el otro punto. Necesitan un médico empático que escuche el problema y sepa identificar cada una de sus necesidades. Tercero, a nosotros nos enseñaron, yo creo que Julito, con lo que nos dijeron, oiga, la endometriosis hasta que no metemos una cámara de una laparoscopia, no podemos hacer un diagnóstico. Hoy por hoy, eso es un concepto falso. Y hay una pregunta en el chat. Yo estoy tratando, Julio, perdóname, de tratar de responder. Voy respondiendo preguntas que voy viendo. Entonces, hoy por hoy tenemos las imágenes correctas para poder hacer un diagnóstico de endometriosis sin recurrir a una cirugía. No hay nada más doloroso que ver una paciente que ha estado sometida a 3, 4, 5 laparoscopias y aún más. Nuestros países, que son países que no tienen muchos recursos, los médicos llevamos a pacientes a cirugías abiertas para decirles simplemente que tienen endometriosis. Y eso no debe existir. Tenemos imágenes como la resonancia nuclear magnética con un protocolo para endometriosis o mapeos ecográficos para endometriosis. ¿Cuál es el gran problema en nuestros países? El entrenamiento de los médicos. Entonces, una tarea para todas las mujeres que nos están escuchando y todas las personas que están acá es empezar a identificar esos centros que cuentan con ese personal. Porque más de una me va a decir, oye, yo he ido a ecografías y se demoran 5 minutos en mi ecografía y me dicen que no tengo absolutamente nada, pero yo me estoy muriendo del dolor. Probablemente un mapeo de endometriosis, que es una ecografía, un ultrasonido para endometriosis, es una ecografía que necesita una preparación del intestino, es una ecografía que lo requiere, lo hace una persona muy entrenada que se la pasa viendo endometriosis y examina desde los pulmones hasta el ano, completamente todo el abdomen, y por eso se llama mapeo, porque mapea la enfermedad. Y ese mapeo, ya sea de esta forma o por resonancia, es la que nos va a decir dónde está la enfermedad y cuál tiene y cuál no tiene una indicación de cirugía. Básicamente, hoy por hoy, las únicas indicaciones de cirugía son 3. Una, que el tratamiento médico, el cambio del estilo de vida, la dieta, el ejercicio, meditación y la terapia médica no ha funcionado para el tratamiento de la endometriosis. O sea, una falla del tratamiento médico. 2, que estemos buscando fertilidad, ¿sí? Podría llegar a ser una gran indicación para endometriosis, ¿de acuerdo? Pero no todas las pacientes, ojo que no todas las pacientes infértiles necesitan una cirugía, pero si hay infertilidad y están asesoradas por un médico que entiende fertilidad y él lo indica, es una gran alternativa.
Y tercero, cuando esta endometriosis está dañando algún otro órgano. Es muy frecuente que encontremos pacientes que tienen endometriosis y por los nódulos tan importantes de endometriosis se están dañando los ureteres, la vejiga, los ovarios, las trompas, el intestino. Inclusive tenemos pacientes con enfermedad en los pulmones, ¿de acuerdo? O en otros segmentos intestinales. Entonces, cuando esta enfermedad está afectando alguno de estos órganos y lo pone en riesgo, es una indicación de endometriosis profunda. Entonces ya estamos empezando a ver que la cirugía de endometriosis no es quitar un quiste en el ovario, no es hacer un diagnóstico, no es simplemente ir a quemar focos de endometriosis, sino es buscar la paciente correcta e indicar en el mejor momento la cirugía. Debe estar proscrito, es decir, no se deben hacer múltiples cirugías, sino buscar el mejor momento para hacer, ojalá, la única cirugía y definitiva. Y esa cirugía lo que busca es quitar los implantes profundos de endometriosis y no es como muchas veces nos lo han vendido, se lo han vendido a muchos pacientes, que le voy a ir a quitar el útero para que no le duela más, porque eso se llama una histerectomía y eso no sirve para una cirugía, eso no es una cirugía de endometriosis. La cirugía de endometriosis va mucho más allá y para eso se necesitan que empiecen a identificar esos grupos multidisciplinarios donde pueden encontrar esta solución. Sí, así con todo lo que explicaste, pues esto no es solo del ginecólogo y obstetra, ¿va? O sea, de una persona, es de muchos médicos. Aquí estoy entendiendo que interactúa el radiólogo, tanto el que hace ultrasonido como el que hace una resonancia, y que tiene que saber, o el ginecólogo le tiene que saber comunicar, estoy buscando esto en estos puntos, puedes confirmarme o decirme si ahí está, porque le examiné y creo que tengo sospecha de esto. Y a ¿Sabes la qué, hora Julito? de operar, creo que no solo es una persona la que puede, porque si está afectando el intestino, la vejiga, los uréteres, es probable que necesitemos más personas en el quirófano con otras especialidades, ¿o no? Fíjate que siempre he estado hablando de grupos y les voy a confesar algo a todos los que están en este webinar. Lo más difícil es que los médicos hablemos. Yo no sé por qué el médico A no puede hablar con el médico B. No se entiende, ¿sí? Y el real líder en todos estos equipos es aquel médico que es capaz de hablar con sus compañeros y que pongamos a la paciente en la mitad de la atención, no que nuestra paciente esté detrás de todos nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Que podamos, digamos, como lo hacen ustedes perfectamente, convocar en una misma reunión, venga, esta paciente específica viene con este problema, ¿qué opina el médico de fertilidad? ¿Debiéramos hacer eso? ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? Antes de operarla, que esté el médico coloproctólogo, oye, tiene un nódulo en el recto, está en tal localización, creemos que vamos a ir a una cirugía y es indispensable que tú soluciones la parte intestinal en este momento. Es indispensable tener muy buenos cirujanos. O sea, nosotros somos oncólogos como Julio, pero muchas veces nos ha tocado asistir o estamos metidos en esto porque son cirugías complejas. Yo a veces lo hablamos, o alguna vez lo hablamos, Julio, esas cirugías son más difíciles que en cáncer, ¿de acuerdo? Porque requiere manejar muchos órganos al mismo tiempo. Y a diferencia de las cirugías oncológicas donde sacamos, aquí no es de sacar, aquí es de restablecer el funcionamiento normal de las estructuras pélvicas, porque mi paciente resulta que es muy joven y esta paciente va a querer tener hijos. Esta paciente necesita o todavía no ha definido si quiere o no quiere ser mamá o quiere tener su útero. Nosotros tenemos que entender como hombres y cada vez estamos más invitando mujeres a estos foros porque nosotros a veces nuestra solución es quítele el útero, ¿cierto? Es un pensamiento machista de algo que es una condición y el significado que significa los órganos genitales de cada mujer. Entonces, esto se lo digo es porque lo que dice Julio es completamente cierto. No se vale un solo médico pretender solucionar todos los problemas. Y esto es un problema crónico. Y así como cuando alguien sufre de la tensión o de la diabetes, tiene que ir al nutricionista, a la terapia física, al control del peso, a diferentes especialistas. En esta enfermedad vamos a tener que estar hablando con el de nutrición, con psicóloga. Nuestras pacientes están muy afectadas porque llevan toda su vida sufriendo con esta enfermedad y nadie les ha parado atención. Están deprimidas, a veces son ansiosas. Nadie se ha parado a decirles qué deben comer y cómo lo deben comer. Nosotros los médicos no sabemos de nutrición, ¿de acuerdo? Y eso es muy frecuente. Nosotros sabemos operar, sabemos muchas cosas, pero no sabemos orientar acerca de una nutrición adecuada.
Tenemos que apoyarnos con otros especialistas y a nosotros como ginecólogos nos ha tocado entrenar otras especialidades para entender una condición femenina, porque nosotros somos los médicos de la mujer. Entonces nosotros somos los que tenemos que atraer a las otras especialidades y localizar centros. Esto no es para hacerlo en cualquier lado, sino donde podamos hablar como grupo entre médicos. Me van a estar escuchando hablar de grupo, 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 grupo. Esto no es una enfermedad de una sola persona. Sí, esto es igual que el cáncer, o sea, es equipos multidisciplinarios para que el tratamiento de la paciente sea el mejor. Ahorita que hablábamos de cirugía, por ejemplo, esa paciente que tiene problema para quedar embarazada, Walter, ¿tiene que ir a cirugía o hay otras alternativas para que quede embarazada? O todas las pacientes que tienen endometriosis y tienen algún problema de fertilidad, obligatoriamente tienen que ir a cirugía. Así como lo mencionó el doctor Sanabria, la verdad es de que no. No todas las pacientes tienen que ir a cirugía. En el caso de fertilidad, se tienen que tomar varios aspectos para decidir si la paciente se va a ver beneficiada de una cirugía o no. Eh, en este caso, digamos, tenemos que tomar en cuenta todo lo que tiene que ver con la fertilidad, o sea, la muestra de semen del esposo, qué edad tiene la paciente, ha tenido embarazos previos, si ha tenido éxito o no, ha tenido abortos, hay algo más asociado, tiene adenomiosis, tiene, aparte de la endometriosis, presencia de miomas. Entonces, todo esto se tiene que tomar en cuenta para decidir si la paciente podría verse beneficiada de una cirugía de endometriosis previo a. Ahora, hay casos en los cuales es muy probable que tengamos que llevar a la paciente a una cirugía. Tal es el caso de las pacientes en las cuales nosotros sugerimos o vamos a realizar un procedimiento de una fertilización in vitro debido a que tienen una edad, ya sea que tengan una edad avanzada o que estamos viendo que tienen una reserva ovárica disminuida a una edad temprana. Y cuando las evaluamos con el ultrasonido nos damos cuenta de que la accesibilidad al ovario no es la óptima. Nosotros, para las personas que no conocen, cuando hacemos un procedimiento de una fertilización in vitro, lo que hacemos es básicamente estimular el ovario, ¿verdad? Naturalmente el ovario solo da un óvulo por mes. Y lo que tratamos de hacer en una fertilización in vitro es poder extraer la mayor cantidad de óvulos disponibles de ese mes de los dos ovarios. Esto se realiza a través de, la extracción de estos óvulos se realiza a través de una aspiración. Para eso tenemos que introducir una aguja larga, ¿ok? Hasta llegar al ovario. Y eso lo hacemos bajo sedación, pero requerimos de que el ovario esté lo más próximo posible a la pared vaginal para que no se vaya a interponer entre lo que vamos a hacer, ¿verdad? El intestino, la vejiga o algo por el estilo. Entonces, en algunas ocasiones cuando estamos evaluando a las pacientes, notamos de que el ovario no es, le decimos nosotros que el ovario no es accesible o que no es fácilmente accesible. Y en estos casos, pues la paciente se podría ver beneficiada de una cirugía en la cual trataríamos la manera de buscar el espacio para poder colocar al ovario o liberarlo, porque en ocasiones lo que nos encontramos es de que el ovario está adosado a la parte posterior del útero y no va a haber una forma fácil de poder llegarlo al momento de que queramos aspirarlo. A veces nos ha pasado que tenemos pacientes en las cuales que por alguna u otra razón se les ha retirado un ovario y ahora llegan con nosotros por un deseo de fertilidad y nos damos cuenta que el ovario está pegado a la parte posterior del útero. Entonces es un sitio donde es completamente inaccesible para nosotros, dado que no hay forma de que podamos mover el ultrasonido con suficiente destreza para poder llegar a la parte de atrás del ovario de una forma segura. Entonces, en algunas ocasiones, estas pacientes, si es el único ovario que tiene y no hay otra forma de poderlo realizar, podríamos llevarlas a una cirugía en la cual, desde el punto de vista de nosotros, lo que queremos es lograr movilizar ese ovario o dejarlo libre o desprenderlo, digámoslo así, de la adherencia que se formó secundaria a la endometriosis, desprenderlo de la parte de atrás del útero y colocarlo cerca de la fosa ovárica para que sea accesible al momento que queramos hacer la aspiración. ¿Y También la endometriosis puede alterar la calidad de los óvulos? la endometriosis sí puede alterar la calidad de los óvulos. Ahora, la endometriosis altera, como bien nos mencionó el doctor Sanabria al principio, genera mucha inflamación, ¿verdad? Entonces se vuelve un ambiente que no es, se vuelve un ambiente que puede afectar, digamos, tanto a los óvulos como a los espermatozoides. Recordemos de que
sea, también los espermatozoides se pueden ver afectados por endometriosis. Claro, si hay endometriosis, por ejemplo, a nivel de las trompas de falopio, y va a haber, y no están obstruidas, y tenemos una, digamos, la paciente cerca de la ovulación, hay un mayor, una mayor cantidad de estrógeno en ese momento, ¿verdad? Entonces va a haber una mayor inflamación y esto puede alterar o aumentar los niveles de citoquinas y aumentar la cantidad de glóbulos blancos disponibles. El espermatozoide realmente es ajeno al cuerpo de la mujer. Entonces, la mujer, con eso, los glóbulos blancos de la mujer reconocen un espermatozoide y dicen, esto no es parte de mí, y lo destruyen. Entonces, al haber una mayor cantidad de glóbulos blancos circulando, van a disminuir la cantidad de espermatozoides disponibles. Así lo puede afectar. Afecta al óvulo tanto desde el momento que se está formando, bueno, no formando, sino que en el momento que se está creciendo el folículo, ¿verdad? Porque la endometriosis va a afectar toda la capa de células de granulosa y va a alterar el aspecto hormonal en el cual tiene que crecer el óvulo. Lo otro es, podría no permitir que el óvulo se suelte de forma espontánea, si en dado caso estamos buscando un embarazo espontáneo o a través de las inseminaciones artificiales, porque la endometriosis puede generar una capa gruesa en la cápsula del ovario, ¿verdad? Y no permitir que se pueda abrir. Y entonces estamos viendo pacientes de que tienen endometriosis y damos ciclos de estimulación, ¿verdad? Se dan hormonas para poder liberar ese folículo, ¿verdad? Y vemos de que la paciente, pues incluso puede tener una progesterona ovulatoria, pero tenemos un retraso menstrual y cuando lo volvemos a ver, vemos un quiste simple, o sea, es un quiste simple, que lo consideramos un folículo no roto, ¿ok? Bueno, vamos a tratar a esta paciente, la dejamos un tiempo, descansamos un mes o dos, ¿verdad? Y volvemos a intentarlo. Y al mes siguiente o la siguiente intento vuelven a hacer lo mismo. Entonces, esto lo vemos en algunos casos de pacientes que tienen una capa muy gruesa de tejido, digamos, fibroso sobre el ovario secundaria endometriosis. Estas pacientes se van a ver beneficiadas también del proceso de fertilización in vitro. Entonces sí puede afectar, digamos, tanto la salida del óvulo y también la trompa no siempre logra capturar al óvulo al momento en que va a ser expulsado. La trompa regularmente va a tratar de colocarse cerca del ovario al momento de que va a expulsarse. Sin embargo, cuando no lo logra capturar en ese momento, ¿ok? La trompa va a bajar hacia el fondo de saco y va a intentar moverse allá en la parte de atrás del útero, ¿verdad? Y ahí tratar de capturar entre ese líquido que se liberó al óvulo que también se liberó junto con ese líquido. Entonces, si el ambiente en el cual se cae ese óvulo es un ambiente hostil, le llamamos porque, digamos, puede tener un pH un poco más ácido, hay una mayor cantidad de leucocitos, la vida media de ese óvulo, que normalmente solo es de 24 horas, todavía va a ser menor. Entonces, es probable que sea un óvulo que va a estar lastimado o con lleno, digamos, de citoquinas que no van a permitir que pueda ser fertilizado por un espermatozoide más adelante. Entonces, Y sí ya puede al estar afectar todo eso. embarazada, la endometriosis puede complicar un embarazo o llegar a matar un bebé, llegar a producir un aborto o ser necesario que ese bebé nazca antes. Eh, Lo que sí hemos visto en los estudios es de que las pacientes con endometriosis tienen un riesgo más alto de tener abortos, ¿ok? O sea, sí hay una asociación de que haya una cantidad mayor de abortos en las pacientes con endometriosis, al igual que embarazos ectópicos, ¿verdad? Entonces, ese es el riesgo, digamos, que sabemos de que sí puede verse aumentado durante el primer trimestre. En el resto no sabemos, o no hay ninguna asociación por el momento que nos pueda decir que si la paciente que tiene endometriosis va a tener un trabajo de parto prematuro o no, o si va a desarrollar preeclampsia o no. Estas cosas, digamos, no hay una asociación directa con la endometriosis y el embarazo. Algo que también es bien curioso es, antes consideramos de que la paciente que tenía endometriosis, le decíamos que embarácese pronto porque así se va a curar de la endometriosis. Pero lo que hemos visto es que no todas las pacientes, o de hecho no todos los casos de endometriosis van a mejorar durante el embarazo. En algunos casos va a mejorar el dolor, va a mejorar, digamos, los focos de endometriosis, pero en algunos de estos casos hemos visto de algunos endometriomas que llegan a crecer durante el embarazo, ¿verdad? No todos, gracias a Dios, pero no podemos decir actualmente que, digamos, el embarazo puede curar a la endometriosis, o que una vez se embarazó, la paciente ya no va a sufrir de los problemas de endometriosis, ¿verdad?
Pueden tener adherencias como las que mencionó el doctor, ¿verdad? Que pueden haber adherencias entre el intestino y el útero, ¿ok? Los cuales al momento de estar embarazada podría empeorar el dolor o podría, digamos, trastornar los hábitos defecatorios de una paciente secundaria en la endometriosis, ¿verdad? Si es mucho, pues requieren una cirugía estando ya embarazadas, pero afortunadamente la mayoría, pues, podrá llevar el embarazo sin ningún problema, con excepción de la primera parte. Daniel, hablaste algo de terapias alternativas. Ahí, ¿qué está, qué vemos en endometriosis? Acupuntura, yoga, no sé, la nutrición. Ya nos dijiste que pues, la nutrición tiene que ser con alguien experto en nutrición, pero ¿hay algunos alimentos, algunas cosas que pueden mejorar eso? O algunas, los podemos mandar a esos pacientes a hacer algunas actividades que mejoran esa endometriosis o cambios en ese estilo de vida. Sí, claro, Julito, y eso es muy importante, ¿no? Primero que todo, casi que cuando una paciente tiene endometriosis, casi que se casa con un médico, ¿sí? La endometriosis no es de ir a una consulta, creer que te dieron unos anticonceptivos y chao, eso no pasa. ¿Por qué? Porque esta es una enfermedad de largo alcance. Entonces tenemos que ver la enfermedad durante diferentes momentos o periodos de la vida. La paciente probablemente puede llegar a consultar tan joven como en la adolescencia o hasta los 20, 25 años. Y es una paciente que nos toca seguir viendo. Inclusive tenemos pacientes con complicaciones asociadas a la endometriosis después de la menopausia. Entonces hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuál va a ser mi médico para estar todo este periodo de la vida? Y es ilógico pensar que le vamos a dar anticonceptivos 30 años, ¿sí? Esto es una enfermedad de 30 o 35 años. Entonces, esto no puede ser la única opción terapéutica. La primera línea en el tratamiento médico, entonces vamos a dividirlo en tratamiento médico, tratamiento quirúrgico y tratamientos alternativos. Básicamente, vamos a hablar del tratamiento médico. Inicialmente está basado en evaluar la paciente y hacer un buen diagnóstico. Vuelvo a repetir porque me lo han preguntado varias veces en el chat. Tener una buena imagen, no tener buenas cirugías, es tener una buena imagen. Una resonancia contrastada con protocolo de endometriosis. Eso incluye la colocación de un gel vaginal y a veces un gel rectal, de acuerdo a la indicación, o tener un adecuado ultrasonido o mapeo ecográfico de endometriosis. En los congresos que hemos ido, que he tenido la fortuna de que Julio me invite en los módulos de cirugía y de oncología, hemos visto gente que ya se está entrenando en mapeos de endometriosis, entonces espero que ya cada día esté más disponible, ¿de acuerdo? Para poder hacer estos diagnósticos. Y una vez hacemos el diagnóstico, tenemos que empezar a establecer si mi paciente necesita qué tipo de tratamiento. Probablemente los anticonceptivos es una opción de tratamiento, ahora que hablan mucho de Visane o de Dianogest, que es un excelente medicamento para endometriosis, es el más efectivo, pero es el peor tolerado. Entonces, que una paciente tome Dianogest o que una paciente tome anticonceptivos no significa que es una regla para todos. La primera tema que tenemos que hablar con la paciente es, oiga, tiene que venir en 2 o 3 meses para ver que su medicamento es adecuado para usted. No es el tratamiento de la endometriosis, es el para usted cuál es el tratamiento que yo debo utilizar. ¿De acuerdo? Eso como terapia médica. Segundo, ver o no si es partidaria o no de hacer una cirugía de endometriosis. Yo entre más cirugía de endometriosis hago compleja, sé el papel de la cirugía de endometriosis y tenemos que buscar el mejor momento, como ya lo hemos hablado. Entonces tenemos que explicar a la paciente que no probablemente con el primer endometrioma o con el primer foco de endometriosis tenemos que salir corriendo al quirófano, sino tenemos que buscar la indicación correcta para esto. Pero a su vez la paciente que tiene que adquirir los compromisos y eso es empezarse a nutrir bien. Esta es una enfermedad inflamatoria. Muchos de los síntomas asociados a endometriosis se confunden con intestino irritable. Es un principal motivo de consulta. Les voy a dar otro tip. Las mujeres dicen que los ovarios no duelen. Eso es algo que deben saber. Eso lo sabemos Julio y yo, que hacemos cáncer de ovario, que vemos cánceres de ovario regados por todo lado y nunca les dolió nada. O vemos masas del ovario de 30 centímetros y nunca les dolió nada. Es porque los ovarios no tienen esa capacidad.
O sea que si les dicen que las van a operar de un endometrioma, que es un quiste en el ovario, esa no es su causa de dolor. Usted tiene que tener endometriosis profunda y tienes además un quiste en el ovario. Entonces, esto se vuelve una enfermedad inflamatoria donde tenemos que ayudar al intestino a moverse mejor. Es importante consultar a una nutricionista que dé una indicación acerca de una dieta antiinflamatoria, pero especializada hacia endometriosis. Otra parte que es demasiado importante para todo, tanto para endometriosis como para cáncer, es el ejercicio. La mujer que desafortunadamente está concentrada en su dolor pélvico. Y es como, yo les digo a mis pacientes, es como cuando alguien pierde una extremidad, no sé si han escuchado eso. Alguien pierde una pierna, por ejemplo, y esa pierna sigue doliendo y le pica y uno la siente incómoda, así ya no haya pierna. Eso pasa en endometriosis. El cerebro entiende que hay endometriosis en la pelvis y los nervios que si van hacia la cabeza se quedan dañados. Y así uno mejora en la endometriosis, se hace un dolor central muy importante que probablemente va a requerir otro tipo de terapias. Y ese otro tipo de terapias debe incluir modulación del dolor. Por eso es importante un médico que sepa de dolor en endometriosis, no el de dolor y cuidado paliativo, no. Un dolor enfocado hacia el dolor pélvico femenino. Es importante otras actividades. Acupuntura está descrito yoga, está descrito la valoración por psicología. Ojo, mujeres, las pacientes con endometriosis no están locas, pero sí han tenido que sufrir durante muchos años ese desprecio hacia la enfermedad, que nadie les ha puesto atención porque nosotros los médicos decimos, eso es normal, aguántese, es que usted es mujer, y eso va generando trastornos en el afecto crónicamente. Entonces nosotros como médicos tenemos que saber si mi paciente está atravesando una crisis de ansiedad, una crisis afectiva muy importante. Y nuevamente tenemos que valorarlo en grupo. Su vida sexual, ¿cómo está? Esta enfermedad causa dolor con las relaciones y muchas veces dolor en ciertas posiciones. Ha alterado la vida de pareja. Hay mujeres que no han vuelto a tener actividad sexual porque les duele mucho. Y más la frustración de no poderse embarazar, pues es un gran problema. A veces necesitan terapia de pareja o terapia sexual para poder restablecer esta parte de su vida. Si la paciente tiene que, lo dije ya, tiene que hacer ejercicio por lo menos 150 minutos a la semana y tiene que estar ocupada y no estar pensando en su dolor pélvico. Entonces hay muchas estrategias que nos pueden ayudar más allá de creer que solo con hormonas o solo con cirugía vamos a curar esta enfermedad que es una enfermedad crónica. Pues ya escuchamos como el punto de vista, esa parte médica, pero quisiéramos escuchar este otro lado, por eso invitamos a Patricia, que ella tiene endometriosis. ¿Qué es el sentir ya desde el punto de vista de la paciente que lo está sufriendo, que lo lleva el día a día, cómo altera las funciones, cómo altera mi calidad de vida, qué es lo que pasa cuando tienes endometriosis y cómo logra buscar uno como alternativas al diagnóstico, al tratamiento y en el qué hacer, ¿verdad? Porque es también qué hago yo para aliviarme. ¿Cuál es su experiencia, Patricia? Hola, buenas noches a todos. Gracias por el espacio. Cuando le conté a mis amigas que iba a estar en este webinar, me dijeron que venía a hablar por todas las que sufrimos día a día. Y me lo tomé muy en serio. Entonces, gracias por el espacio. Realmente es como bien difícil. Yo acabo de ser diagnosticada después de muchos años, de muchos síntomas que pensábamos que eran cosas que tal vez no eran. Ha sido muy duro porque yo llevo una vida muy activa, tengo 28 años y pues dirijo una empresa que es propia, entonces estoy sometida todo el tiempo como a mucho estrés. Cada vez que, por ejemplo, yo tengo el periodo, desde hace un par de años, tengo que incapacitarme de 1 a 3 días porque el dolor es exagerado, o sea, realmente es muy feo. Aparte, como la incredulidad de haber ido como a un montón de doctores que me dijeron que no tenía nada y que era normal cuando llevo 10 años viviendo con este dolor. Aparte que casi no se habla del tema. Creo que en estos días cosas que me funcionan ahí, a mí, que creo que por ahí va más la pregunta, es haber encontrado un montón de alternativas. O sea, a mí me costó un montón entender
que hay una enfermedad que se llama endometriosis, que le da a una de la nada y que un montón de mujeres de mi edad la tienen. Y que también como empecé a investigar del tema y todo eso, que muchas desarrollan enfermedades como muy extrañas o graves, pero muy distintas. Por ejemplo, le pregunto a una amiga así como, yo también tengo endo y tiene un trastorno de ansiedad generalizado. Yo también tengo endo y tengo no sé qué en el colon. Tengo endo y tengo, o sea, todas es como si desarrollaran más enfermedades. En mi caso, yo soy paciente psiquiátrica, fui diagnosticada con trastorno bipolar hace 4 años por depresión, o sea, empezó como episodios depresivos y de ansiedad que con el tiempo he ido identificando que crecen cuando ya se acerca la hora del periodo. En mi caso, yo decidí buscar ayuda cuando sentí que me iba a desmayar del dolor, porque yo solo pensaba que era exagerada, porque como estoy rodeada de mujeres que no tienen ese problema, o sea, mi mamá nunca tuvo ese problema, para ella los cólicos no existen, entonces no puede entenderlos. Al inicio mi pareja y las demás personas era como que si uno fuera muy exagerado y uno entonces empieza a sentir que el problema es uno, entonces uno va al doctor y le dicen no tenés nada, aguantate porque así es, y uno empieza a ver como qué hace. Desde que me enteré que tenía endometriosis, pues yo le había contado al doctor Julio que entré a un programa desde el inicio de año, que fue muy duro para mí, y eso me hizo pensar, o sea, que no solo tener la enfermedad ya es duro porque te incapacita y te hace cambiar un montón, o sea, a nivel emocional, sino aparte el encontrar un buen doctor que logre ser empático, que entienda y que creo yo que más que entienda, te guíe por el camino correcto en todo este tema. Por ejemplo, a mí no me dijeron que nunca se me iba a quitar. A mí me dijeron que si iba a dar que si seguía como un tratamiento, se me iba a quitar. Entonces creo que y es Claro, algo de muchas chicas que tienden como a caer en esto. En mi caso, el cambiar la alimentación ha sido, en mi caso, cambiar la alimentación ha sido como vital, porque les decía, a inicio de año yo empecé como un programa que me dejó como una experiencia muy, muy desagradable, en el que me decían que cambiando toda mi alimentación y dejando de consumir carbohidratos por un par de meses, más inyectarme como muchísimas cosas y tomar un montón de pastillas, iba a poder curarme. Entonces yo estaba como muy, muy ilusionada, porque aparte de doctor era un excelente vendedor, claramente, y no lo logré, más bien casi me causó un trastorno alimenticio porque después del primer mes de no comer carbohidratos, siendo un paciente con trastorno bipolar, consumiendo ansiolíticos, antidepresivos y estabilizadores del ánimo, no podía con tanto, ¿verdad? Entonces me empiezo a informar, empiezo a buscar como el doctor correcto, como cuál es la forma en que me quiero tratar. Cambio mi alimentación, una alimentación a la que sí podía sostener a lo largo del tiempo, que no era solo quitarme como los carbohidratos y ya, pero una alimentación con una nutricionista que justamente me dejó como una dieta antiinflamatoria y con quien fuimos descubriendo cuáles eran las comidas que me inflamaban a mí, porque no para todos es igual, y con quien fuimos adaptando. Además, integré también una rutina de ejercicio. En mi caso, yo corro porque me di cuenta que estaba mejorando como el dolor. También agregué el consumo bueno, estoy dando lo que yo hice. Ustedes regáñenme si lo hice mal. no, eso es lo que queremos saber, esa experiencia desde la otra parte. Sí, o sea, es que ¿Qué es es lo al que me final ayudó a mí a mejorar, verdad? O sea, desde el punto de vista todo del un paciente. rollo de empezar a buscar qué te hace bien. Cuando decían ustedes que esto es una condición, a mí me hace mucho sentido, porque al igual que el trastorno bipolar es una condición, es eventualmente cosas con las que uno aprende a vivir de la mejor manera. Entonces, hay muchas formas que yo he encontrado que yo digo, esto sí me sirve. Por ejemplo, yo consumo vinagre de manzana en ayunas, porque me di cuenta, uno de mis principales problemas empezó a ser que me inflamaba muchísimo. O sea, me inflamaba tanto que la ropa no me quedaba. Y entonces no solo es una situación de
de no me siento bien, no me veo bien. O sea, ¿qué hace uno cuando tiene un día laboral importante en el que se tiene que ver bien vestido y la ropa no te queda? Entonces tuve que empezar a buscar soluciones. Me di cuenta que el vinagre de manzana me ayudaba a mantenerme desinflamada junto con la alimentación y el ejercicio. También me di cuenta que el consumo de jugos verdes, no para bajar de peso obviamente, sino para ayudar a mi cuerpo, porque con el tema de la endometriosis yo desarrollé como problemas de colon. Entonces tengo un estreñimiento constante, tenía antes de aplicar estas cosas, todo el mes, hasta que llegaba el momento del periodo y tenía diarrea, todo Sí, el sí, periodo. del otro lado. Ajá, entonces empecé a hacer este tipo de cosas. También yo tengo psicóloga y tengo psiquiatra. También integré meditación y aceites esenciales. Aplicadas de forma tópica, o sea, que al final no es como que me quiten todo el dolor, pero aceites esenciales aplicados de forma tópica, hay como aceites esenciales específicos para eso y también vitaminas. Bueno, pero Pati es como ese ejemplo de que ha integrado como todas las cositas para poder mejorar y llevar esa calidad de vida, mejorarla a Es que, través del ajá, tiempo, ¿verdad? Que es yo algo decidí, crónico, ¿verdad? yo decidí que si lo iba a tener después de la muy mala experiencia de inicio de año, que casi me causó un trastorno alimenticio, que me hizo bajar 16 libras en un mes, y que me dejó muy mal psicológicamente porque me terminó de detonar el trastorno bipolar que yo ya lo tenía como estable desde hace muchos años, que yo quería encontrar la mejor forma para vivir. O sea, porque al final tengo que seguir viviendo y tengo que seguir haciendo todas las cosas que hago, tengo que seguir como siendo una mujer de casa, me refiero a las cosas que uno hace en casa, aunque una tenga ayuda, ¿verdad? Yo vivo con mi novio, entonces llevar la casa, llevar la empresa, llevar a la gente que tengo que llevar, seguir viviendo con todas las actividades que tengo que hacer. Eso sí, yo sí me incapacito 1 o 2 días al mes. Súper. Pues gracias, Pati, por los consejos, por contarnos esta experiencia. Yo creo que, bueno, ya estamos llegando a la hora del webinar. Tratamos de hacerlo un poquito diferente, de darle la opinión desde varios puntos de vista a todas ustedes y de una forma simple. Y bueno, solo quisiéramos que ya para terminar, que nos den los últimos mensajes, tal vez el mensaje de Daniel, el mensaje de Walter, el mensaje de Pati de un último mensaje para todas las que nos están oyendo y están interesadas en esto de endometriosis. Bueno, Julito, yo la verdad, pues muy agradecido. La verdad, siempre es bueno estos espacios, sobre todo con las pacientes que son realmente quienes llevan la enfermedad. Contarles un poquito de la experiencia en Colombia. Llevamos ya varios años tratando de visibilizar. Creo que Guatemala está en la época en que está visibilizando esa enfermedad, y deben seguir adelante. Aquí en Colombia está la Asociación Colombiana de Pacientes con Endometriosis, ASOCOE, que tienen sus propias redes sociales, donde hay muchos consejos, hay muchos convenios con los médicos, eso puede funcionar bastante bien, no sé, hay muchas mujeres acá que pueden tomar esas iniciativas y ese liderazgo. También en las redes de Endomed Colombia pueden encontrar muchos consejos, webinar, nutrición, muchas preguntas que están saliendo acá. Entonces, infórmense bien, es una primera necesidad. Segundo, busquen médicos empáticos y que sepan de la enfermedad. Es indispensable que conozcan especialistas que estén enterados, actualizados y que utilicen tecnología para poder diagnosticarlo. Y tercero, esto es una condición que tiene muchas aristas y nunca hay dos pacientes iguales. Entonces es importante, probablemente Patricia nos habla de muchas cosas, pero Patricia es una y nuevamente Juana es otra, Andrea es otra, entonces hay que individualizar nuestras pacientes, bueno, y es importante eso. Felicitarlos a todos ustedes por este gran evento y espero nos podamos ver nuevamente en estos espacios tan educativos y de compartir tantos conocimientos como lo hemos hecho la noche de hoy. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Walter, ¿alguna? Bueno, sí, que muy bonito el webinar. Yo creo que esta es una condición, por no decir enfermedad, pero es una enfermedad en la cual es bastante amplio, o sea, da mucho de qué hablar. Y
algo que mencionó Patricia es algo que es como bien común. Tienden a ir como a varios médicos, o sea, varios médicos, hasta que por fin logran llegar con uno que les va a ayudar. Entonces, sí es importante que digamos, entendamos de que la endometriosis es una enfermedad compleja, ¿ok? Y que va a atacar de diferentes lados. Algunos se van a presentar como con problemas de colon irritable, otros van a presentarse con problemas con dolor durante la menstruación, otras van a tener problemas sexuales, ¿verdad? Y así, entonces van a empezar a llegar de diferentes lados hasta que llegan a un lugar donde las van a poder tratar de forma integral, ¿verdad? Entonces, eso es lo que creo yo que repercute mucho en el tiempo que se pierde a la hora de hacer el diagnóstico de endometriosis. Entonces, para mí sí es importante que se lleven y que, digamos, cuando la paciente sospecha de endometriosis, que es fundamental lo que yo había comentado ahí, pide unas preguntas, pero sí tienen que entender de que, digamos, esto no es un dolor pélvico en el cual, digamos, la paciente pues, tiene un poquito de cólico, no, es así como lo dijo Patricia, es una enfermedad en la cual no puedo trabajar o el dolor es tan severo que no puedo estar a la par de nadie y me está afectando mi vida, ¿ok? Hay pacientes que me dicen, sí, doctor, fíjese que a mí me duele, me tomo 2 pastillas o una pastilla de ibuprofeno de 400 y con eso podría ser endometriosis. Lo más probable es de que no. Ahora, hay endometriosis que no genera dolor, ¿verdad? A veces operamos a algunas pacientes y nos encontramos que tienen endometriosis, ¿verdad? Entonces ahí el tratamiento va a ser distinto, el manejo. Con respecto a lo que yo hago en cuestión de fertilidad, para mí sí es importante que si al momento que se le hace el diagnóstico de endometriosis a una paciente, yo sí considero que debe de informársele de que puede afectar su fertilidad y es importante, digamos, que se tenga a la mano, digamos, todo lo que es la forma en que se le hizo el diagnóstico. A mí la mayor parte de pacientes me consultan ya con el diagnóstico de endometriosis. Son pacientes que ya son referidas, pero lo que he notado es de que muchas llegan un poco tarde, ¿verdad? Porque a veces el diagnóstico de endometriosis se los hacen, digamos, a los 20, 25 años por diagnóstico de dolor. Tal y como lo mencionó el doctor Sanabria, se cansan de estar tomando pastillas anticonceptivas después de 1 año, 2 años, y ya cuando llegan conmigo, ya muchas veces ya no hay la información que yo necesito. Cuando me hubiera sido más útil poderlas verlas desde el principio, ayudarlas a establecer un plan a futuro con respecto a su fertilidad, ¿verdad? Y de esa manera, pues, poderlas ayudar. Entonces, para mí sí es importante que se vayan con la idea de que si en dado caso tienen una paciente o hay alguna paciente o alguna de ustedes tiene el diagnóstico de endometriosis y no ha consultado con algún especialista en infertilidad, debe de consultar, por lo menos para tener una idea un poco más clara de qué tan afectada podría estar y si es necesario actuar pronto o podemos esperar y postergar esto un poco más. Eso creo que sería el mensaje desde mi punto de vista más importante, desde el punto de vista de fertilidad, claro. ¿Algún mensaje, Pati? Ya se nos fue, Pati. No, aquí estoy. Sí, yo creo que justo buscar el médico que se acople más a la forma en que nosotros vemos la vida, o sea, también que sea empático, pero también que tenga como que no nuestros ideales, sino que pueda ser empático de tal manera que pueda entender qué queremos ponernos, qué no queremos ponernos, o en qué momento decidimos no tratarnos de cierta forma. También aquí en Guate está como un poco difícil ser pacientes a la hora de encontrar doctores y creo que acompañarse de más mujeres que tengan la misma condición ayuda un montón porque te van dando que tips, que este doctor sí me funciona por tal cosa, este doctor no. Fue justo así como yo conocí al doctor Julio y eso, también creo que encontrar terapias alternativas, como lo que yo les decía, yo no sabía que la acupuntura funcionaba. Y justo quería preguntar si es algún tipo de, o sea, ¿tiene que ser un experto en acupuntura para endometriosis o solo alguien que haga acupuntura? Patricia, cada día es más difícil, o sea, escoger a alguien tan especializado. Afortunadamente, en algunos países ya hay gente que se está especializando en terapias alternativas dirigidas a eso. Hay que buscarlo. Así como la nutricionista, no hay una especialidad que se llame nutrición para endometriosis, no existe, no hay literatura. Hay pacientes que me dicen, yo estoy haciendo esto y me funciona. Lo que tú decías, oye, me funciona, pero la pregunta es, ¿ya tienes un adecuado diagnóstico? ¿Sabes si eso vas a tener que hacerlo durante todos los días de tu vida o hay forma de que podamos mejorar en esa? Creo que Guatemala está dando un paso muy importante a través de Julio
de Minari, de Integra, es abrir estos espacios y conocer qué tienen y qué no tienen y cómo van a empezar a enrolarse, porque te lo digo, aquí en mi país me ha tocado formar a muchos médicos para que entiendan mi problema y empecemos a trabajar en pro de las pacientes. Y como tú lo dices, que no se retrasen más los diagnósticos, que no pasen por tantos médicos y sobre todo que lo que me da miedo con todo lo que dijiste es que vemos eso. Entonces, que sale la crema para endometriosis y a veces eso se vuelve como una cosa monetaria y económica que está fuera del ámbito de la dolencia de la paciente y entonces se vuelve un negocio en muchas cosas. Hay que tener mucha precaución, es un mensajito que a veces es difícil dar, sobre todo, pero tómenlo bien desde un médico que quiere entender la endometriosis y que está pendiente a ver en Guate qué más podemos hacer. Con Julio ya hemos ido a hacer cirugías, hemos ido a hacer seminarios, estamos formando médicos y Julio lo que está haciendo es abrir una plataforma increíble para Guatemala. Estamos construyéndolo, no se hace en un solo día, te lo digo yo que llevamos casi 10 años haciendo en Colombia, pero va a llegar y van a ver esos especialistas muy pronto, vas a ver que sí. Sí, justo mi pregunta era, o sea, sí existen, no, o sea, no, Hay terapias alternativas y debes empezar a las personas que lo hacen en este momento específicamente para endometriosis. ¿De acuerdo? ok, sí. Bueno, no, solo eso. Muchas gracias por el espacio también. Bueno, gracias a todos y a todos los que se conectaron. Pues en eso estamos, en esos pasos para dar a Guatemala ese pequeño cambio de cambiar esa perspectiva de la endometriosis de que solo un médico la trata, sino que lograr hacer ese equipo multidisciplinario. Y en ese equipo multidisciplinario ir entrenando los más en esa parte de endometriosis, tanto en la parte de fertilidad quirúrgica, diagnóstica, partes alternativas. Y ahí vamos dando nuestros pasitos pequeñitos para poder mejorar la calidad de vida de muchas personas. Claro, pues como dijo Daniel, no lo vamos a lograr hacer de la noche a la mañana, pero esperamos que poco a poco podamos ofrecer estos servicios de buena calidad y podernos ir a entrenar con personas como Daniel y darles ese mejor servicio a ustedes. Gracias por conectarse, fue una hora muy productiva. Les doy el agradecimiento de parte de Mirar y de parte de Integra Cancer Institute por siempre estar conectadas en estos webinars donde les damos mucha información a ustedes para que sea de utilidad. Muchas gracias. Buenas noches. Feliz noche.